Bueno, aquí estoy aprovechando el tiempo de pausa comercial, hablando con el presidente del Colegio de Periodistas, el licenciado Dagoberto Rodríguez. Diferentes temas, uno de ellos, la impunidad. ¿Cuántos periodistas han muerto en los últimos años? Más o menos, según los datos que nos ha ofrecido el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, desde 2001 al 2018, alrededor de 75 comunicadores, profesionales de la comunicación, periodistas, propietarios de medios del interior y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en Honduras. Lo preocupante de esto es que el 92% de esos casos están impunes, solo han logrado resolverse, creo que 7 casos, como ocurre en los temas de agresiones y asesinatos de periodistas. En México ocurre justamente lo mismo. Muchos asesinatos, la mayoría de los casos están en la impunidad, y en otros países como Guatemala, Colombia, El Salvador, que muy poco realmente la incidencia de periodistas asesinados, pero que sí ha ido creciendo en los últimos años. Entonces, esa es la situación, 75 a la fecha que han sido muertos, algunos por motivos de su trabajo como periodistas, otros por temas de inseguridad, del mismo crimen organizado. eh, Hasta crímenes pasionales. Hasta crímenes pasionales han habido ahí. Lo que pasa que nosotros lo que hemos pedido a la autoridad es que puedan investigarse los casos y dar los resultados, porque cuando no se investiga y cuando no hay un juicio contra los responsables, esos crímenes de periodistas caen en el ámbito de crímenes por la libertad de expresión. Entonces, eso no es conveniente para el país. Lo adecuado sería que el país lograra resolver esos casos, llevarlos a los tribunales y dejar claro por qué ocurrieron esos crímenes, y así se evita ese estigma de que la mayoría de crímenes que han ocurrido en el país es por el tema de libertad de expresión. Todavía está en deuda el Ministerio Público con los periodistas. Es una cifra alarmante la de la impunidad, no solo para el gremio periodístico, sino que a nivel nacional. Yo digo que la deuda la tiene el Estado en general, no solo el Ministerio Público, sino el Estado en general, sus operadores de justicia tienen una deuda enorme con el gremio periodístico. Nunca antes se había visto en Honduras un nivel de agresividad, de intolerancia contra los periodistas como ahora. Después de la crisis política en 2009 eso aumentó. Ahorita con la crisis política, por ejemplo, aumentaron las solicitudes de protección de muchos periodistas que se sintieron amenazados, agredidos, tanto por las fuerzas del orden, por la policía y por el ejército, así como también por sectores políticos, dogmáticos, radicales, que agredieron a periodistas durante esta crisis política. Entonces, realmente la deuda es en general del Estado. Yo creo que deben de investigarse. Afortunadamente el Ministerio Público creó recientemente una Fiscalía Especial para la Protección de Periodistas, Comunicadores y Operadores de Justicia, así como defensores de derechos humanos. Creo que ese es un avance importante, pero la deuda es tanto y los expedientes tantos que no creo que esta Fiscalía pueda resolver todos los casos en un tiempo prudencial. Me imagino que van a enfocar o van a priorizar los casos que se den de aquí en adelante. Bueno, y es que las amenazas a los periodistas por algunos operadores de justicia se han visto remarcadas en los últimos meses, y más con la aprobación de una nueva ley en el Congreso Nacional, en donde usted ya no puede enfocarle el rostro a un hombre o mujer que esté siendo acusado de algún delito. Ahora solo pueden hacer tomas de las manos. ¿Qué opinan ustedes sobre esta ley que fue impulsada por el doctor Denis Castro Bobadilla? Mire, nosotros estamos en contra de esta iniciativa por una razón, el hecho de que en el fondo toca un tema de libertad de expresión y de acceso a la información. Yo quiero ser muy claro, muy enfático, para que no se malinterprete la posición del Colegio de Periodistas. No es que el Colegio de Periodistas está en contra de la presunción de inocencia. Respetamos el derecho que tiene toda persona a su imagen y a su reputación. Eso lo respetamos y creo que la mayoría de medios de comunicación lo han hecho.
y respetamos el principio de presunción de inocencia. Está claro, la Constitución lo establece, el Código Procesal Penal de hecho lo establece, y habían disposiciones en las leyes ya aquí. En el Código Procesal Penal existe un artículo, así como también en la Ley Orgánica de la Policía, en el sentido de que las autoridades no deben de presentar a los medios de comunicación a una persona que está siendo investigada por el tema de la presunción de inocencia. Sin embargo, yo quiero ser claro, el periodista cumple un papel conforme a lo está establecido en la ley y en la convención. El Pacto de San José dice lo siguiente, el artículo 13, que es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión. Y seguidamente dice, toda persona, incluyendo periodistas, está en el derecho de buscar, recibir y divulgar información. ¿Para qué? Para que la sociedad esté debidamente informada. Entonces, cuando se aplican este tipo de leyes, esta iniciativa, por ejemplo, que busca obligar a los operadores de justicia que ya no presenten a los encausados, genera, por un lado, mucha suspicacia, y por otro lado, si bien se está buscando garantizar un derecho o una garantía como es la presunción de inocencia, pero a la vez también está transgrediendo otra garantía que es el derecho de acceso a la información, que está muy ligado al tema de libertad de expresión y el derecho que tiene una sociedad de conocer qué es lo que hacen sus autoridades, quiénes son investigados. Lo que nosotros nos preocupa... La gente ya no les cree cuando dicen capturamos a 5 pandilleros, porque decían algunos colegas periodistas, bueno, esto ahora parece un diccionario, ya no tenemos fotografías ni nada. Sí, hoy son las fotografías. Es que lo que nos preocupa es que hoy son las fotografías que se están negando. Mañana va a ser la información y mañana va a ser otra cosa, porque van a buscar cualquier argumento, porque lo que se maneja y lo que la gente ha interpretado y los mismos medios han interpretado es que se están blindando frente a acusaciones que vienen de altos funcionarios para corruptos, correcto, de altos funcionarios públicos que sienten que posible, bueno, de hecho ya ayer el Consejo Nacional Anticorrupción presentó una denuncia al Ministerio Público de un alto miembro del Congreso Nacional, actual diputado, que sabemos quién es, pero no vamos a decir quién es. Entonces, que está acusado por sobrevalorar medicamentos en la Secretaría de Salud. O sea, él participaba en una red de corrupción dentro de la Secretaría de Salud. Entonces, ahora, está si en el derecho... A él no lo vamos a poder ver, así como los Pandoros. Ahora, ¿está en su derecho la ciudadanía de saber esa información? Claro que está en su derecho. Si una sociedad libre es una sociedad que está bien informada. Entonces, cuando se coarta ese derecho, entonces está cortando un derecho a toda la sociedad en general. No solo están afectando a los periodistas y a los medios de comunicación, están afectando a una sociedad que amerita y que requiere estar informada para tomar las mejores decisiones. Entonces, bueno, veamos lo que dicen los periodistas en la calle sobre este tema. Para mí, como periodista, es una nueva forma de coartar la prensa, de no dar a conocer esas caras que aunque sea estén ligadas a actos de corrupción o a haber cometido un delito. Además, es una forma de protección contra los delincuentes, incluso los delincuentes de cuello blanco, que muchas veces en este país no son exhibidos, ya porque tienen cargos ya altos, y no digamos ahora que no se puede exhibir ningún tipo de delincuente. Bueno, escuchábamos a la colega Merari decir que nos coartan la libertad de expresión. Sí, yo digo que sí, claro, es el tema de derecho de acceso a la información, porque el Pacto de San José establece que nosotros, toda persona tiene derecho a buscar, a recibir y a divulgar información. Entonces, es justamente ese derecho el que nos están coartando, el derecho de buscar, de recibir información y de divulgar esa información. Entonces, claro, el derecho de acceso a la información está muy ligado al tema de libertad de expresión. Entonces, están coartando un derecho. Entonces, si bien es cierto, están defendiendo una garantía
que es la presunción de inocencia, pero de paso se están llevando otra garantía que es el derecho de acceso a la información y libertad de expresión. Bueno, y el trato que dan los policías este fin de semana pudimos observar en contra de un colega de un diario capitalino. Él recibió insultos por parte de un policía porque le decía, usted no puede hacer video de los capturados. Es que no, el periodista puede jugársela. O sea, en otros países, por ejemplo, usted ve en Guatemala, que cuando acusaron al expresidente Álvaro Colom, lo llevaban protegido para que no le tomaran fotografías y todo, pero los periodistas se la jugaron y los fotógrafos se la jugaron para poder hacer la fotografía. Siempre lo van a hacer. Siempre lo van a hacer. Entonces no le pueden limitar ese derecho al medio de comunicación ni al periodista. Y tampoco lo van a acusar por eso, porque entonces están cayendo en una violación flagrante al principio de libertad de expresión de la autoridad. La autoridad, si bien es cierto, debe hacer cumplir lo que establece la ley, el periodista tiene que buscar cómo jugársela para llevar la información al público. Y ahora que va a ser mucho más difícil. A nosotros lo que nos preocupa es que hoy son las fotografías, mañana es la información. Claro o sea, sí. no vamos a poder tener acceso a información vital en investigaciones para conocer y para dar a conocer a la ciudadanía quiénes están siendo investigados y están siendo enjuiciados por cuáles o determinados delitos. Bueno, y aunque la Policía Nacional haya emitido un comunicado que el policía en mención que insultó a nuestro colega de un diario capitalino estaba en estado de ebriedad, algunos pueden tener el trabajo, porque el trabajo de ellos también es impedir que tomen fotografías, porque ya la ley lo hace. O sea, el policía no tiene la culpa la tiene la persona que aprobó la ley, que son en el Congreso Nacional. Sí, es que el policía o la autoridad lo que hace es no presentar más al acusado, eso es lo que va a quedar. Sin embargo, no puede impedir de que un periodista pueda hacer su trabajo. Si lo hace, entonces comete una violación y una transgresión al derecho de libertad de expresión y a la búsqueda de información. Entonces, hasta ahí no puede llegar la autoridad. La autoridad simplemente debe cumplir con que la ley dice que no debe presentar a los investigados, pues que no los presente. Pues. Pero si uno se la juega y busca la manera de buscar esa información, vaya, en Estados Unidos, por ejemplo, no se puede entrar a un juicio, sino que lo que hacen son maquetas, dibujos, pero hay acceso a eso. O sea, no hay fotografías, pero se le permite eso. Hay otra salida para que la sociedad esté debidamente informada. En Estados Unidos, por ejemplo, yo estaba leyendo el caso de varias maestras que abusaron sexualmente de sus alumnos. Las requirieron, las llevaron a la autoridad, se les hizo la fotografía correspondiente, se les tomaron los datos y la información fue ofrecida a los medios de comunicación. Los medios de comunicación tuvieron acceso a la fotografía, a los antecedentes y a todo lo demás de la persona que estaba siendo acusada. Entonces, o sea, no entiendo cuándo, o sea, ¿por qué en este momento? Si ¿hace cuánto se aprobó el Código Procesal Penal, Jackie? Hace 20 años casi que se aprobó el Código Procesal Penal y el Código Procesal establecía eso. Sin embargo, la autoridad siempre venía presentando a los responsables de la comisión de un delito. ¿Por qué ahora? Bueno, esa es la pregunta. ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora y por qué cuando se revelan esos casos de corrupción como Pandora? Y aquí también cabe destacar algo, el trato que se le da al periodista en la calle. Ya saliéndonos un poco de este tema, el tema de cómo están tratando a nuestros colegas cuando van a una manifestación, cuando le dan cobertura a estos temas que la gente realmente necesitan. Colegas como Brenda Moncada, que en muchas ocasiones ha sufrido por parte de los manifestantes. En esa ocasión ahí vemos cómo le tiran piedras. Realmente, ¿cuál es el llamado que se le puede hacer a la gente para que no haga este tipo de cosas? Porque lo que hace el periodista es como usted decía, seguir una línea editorial del medio donde trabaja, y eso nadie está exento. Todos los periodistas en Honduras, a no ser que usted sea dueño de su canal, va a poder hacer lo que sea. Ya es cosa diferente en redes sociales. Pero ¿cómo poder hacer ese llamado de concienciación a la gente para que no traten mal a los periodistas en la calle? Sí, lamentamos, estábamos viendo las imágenes en el caso de Brenda, ¿sí?
y otros colegas de HCH, así también de Canal 6 y otros medios de comunicación. Nosotros presentamos una denuncia al Ministerio Público por esos casos y en febrero pasado, estos son hechos mucho más recientes. Sin embargo, nosotros hemos llamado a la prudencia, a la tolerancia de la gente, de los manifestantes. Insistimos, el periodista es un empleado, es un trabajador que sigue la línea editorial de un medio de comunicación, que no puede salirse de esa línea, que es la línea editorial. Y todos los medios en el mundo tienen líneas editoriales. En Francia, el Le Monde, otros diarios importantes, el Washington Post, el New York Times, tienen su línea editorial claramente definida. Entonces, el periodista responde a esa línea editorial tal como usted lo decía. Entonces, la gente y los manifestantes creen que es que el periodista está en contra de ellos. No es que estamos en contra de ellos. Simplemente vamos y hacemos nuestro trabajo. No debe interpretarse esto como que el periodista está en contra. Yo creo que todos los periodistas estamos a favor de las causas del pueblo hondureño. Estamos a favor de eso, no estamos a favor ni del poder, estamos a favor de las causas de los hondureños y deben entenderlo claramente. Yo creo que el llamado es a los líderes políticos. Yo lamentablemente denuncié el caso de esta compañera y de otro compañero de HCH, porque en una manifestación de Libre fueron agredidos, muy fuerte. Fueron agredidos y yo creo que los líderes de ese movimiento, de ese partido, han alentado esa situación en contra de los periodistas. El mismo expresidente Manuel Zelaya Rosales ha alentado esa situación contra los periodistas. Yo creo que debe respetarse el papel de la prensa por todos. Digamos el caso de Luis Zelaya. ¿Está acusando a líderes políticos como Mel Zelaya de fomentar el odio contra el periodismo? Sí, yo creo que desde las redes sociales también se ha fomentado una campaña de odio en contra de los periodistas. Lo denunciamos en su momento. Vaya, le pongo el caso más reciente. Un líder que creemos que es un líder respetable, que tiene futuro en el país, Luis Zelaya, por ejemplo, ya ha tenido varios altercados con la prensa. Y el último exabrupto de Luis Zelaya es con un canal de televisión que no es afín al partido político, pero que él debe respetar y que trató mal a la periodista. Ya no tenemos tiempo para más, pero en redes sociales nosotros vamos a terminar la conclusión. Muchísimas gracias, licenciado Dagoberto Rodríguez, gracias por haber estado con nosotros y también gracias a todos ustedes por habernos sintonizado. Gracias, Jackie. Es que la negra me puso pan.